Vale, lo primero vamos a presentarnos. Mi nombre es Borja, soy software engineer en IBM Research. IBM Research es la división de investigación de IBM. Por desgracia aquí en España no tenemos centro. Y nosotros trabajamos para el laboratorio de Nueva York, de Yorktown, en el centro de iHardware, que nos dedicamos a la investigación de chip dedicados exclusivamente para la inteligencia artificial. Yo llevo 6 años ya en IBM, empecé con computación cuántica, con aquel equipo que empezó a poner los chips en la nube, y luego hemos ido cambiando hasta llegar a la inteligencia artificial. ¿Cómo? No lo sé. De repente llegué y me dijeron, toma PyTorch y adelante, ¿no? Pues así fue un poco la cosa. Y toma los papers. Y bueno, Pablo. Yo soy Pablo y también soy software engineer en IBM Research. Estoy también trabajando en el departamento de iHardware y desde estos últimos tiempos aquí he estado centrado principalmente en lo que vamos a hablar hoy, en el kit analógico y bueno, espero que os guste la presentación. Vale, joder, a ver si me Al entero con otro esto. lado, al otro lado. Vale, vamos a empezar un poco desde lo básico hasta lo más complejo, ¿vale? Y para eso vamos a poner en contexto de cómo funciona un proceso de Machine Learning, aunque para quien no lo sepa, seguramente muchos lo sabréis. Básicamente el proceso viene, tenemos un dataset grande de datos, tenemos un modelo que queremos entrenar con ese dataset. Una vez lo entrenamos, optimizamos el modelo mediante distintos algoritmos. Luego pasamos a una inferencia y obtenemos los resultados, ¿no? Eso es lo básico. Y para esto necesitamos, pues, unidades de procesamiento, ¿no? Entonces, actualmente tenemos lo que son las CPU, que es lo que todos tenemos en los ordenadores a día de hoy, ¿vale? Las GPU, que es con lo que jugamos a videojuegos, ¿vale? Y las TPU, que es algo mucho más específico, que es una de las nuevas NPU que hay en el mercado, que se dedica a procesamiento solo tensorial, muy específico de inteligencia artificial, ¿vale? Vale, la CPU. Yo más o menos supongo que todos tenemos un poco en mente lo que es una CPU, pero al final una CPU es lo que maneja nuestro ordenador, se dedica a tareas secuenciales en su mayoría, por no decir todas. Y esto nos da una versatilidad y flexibilidad, porque lo tenemos tiene mucha capacidad de hacer muchas cosas, ¿vale? Una facilidad de programación porque es muy común y es en lo que nos han educado en las ingenierías y demás para programar, ¿vale? Y efectivamente, ejecución de tareas secuenciales y de control es lo mejor, ¿no? Por así decirlo. Pero tenemos limitaciones y el procesamiento de datos en paralelo, ¿no? Que podemos paralelizar y podemos hacer técnicas, pero no es lo natural de una CPU como tal, ¿no? Es muy costoso y lo que hace que en la en el Machine Learning, tengamos procesos de entrenamiento muy largos, porque va todo de forma secuencial, con lo que da una mala eficiencia energética en tareas paralelas, porque no es lo común, ¿no? En segundo lugar, tenemos la GPU, ¿vale? Que aquí ya tenemos mucha más potencia y nos permite paralelizar con mucha más facilidad y nos permite hacer operaciones mucho más complejas en tiempos más reducidos, ¿vale? Esto hace que los entrenamientos y las inferencias sean mucho más rápidas, pero tiene también y tiene integraciones con frameworks de deep learning como CUDA, como PyTorch y demás, ¿no? Es mucho más sencillo en cuanto a la inteligencia. Es lo que más se usa hoy en día. Ahora con las NPU sí que Apple y demás está haciendo sus avances, pero bueno, es lo que más se ha usado hasta el día de hoy, por eso son tan caras. Aparte de por el minado de Bitcoin y otras artes oscuras, ¿no? Eh, vale, las limitaciones que tenemos aquí es que, evidentemente, las operaciones secuenciales tenemos una limitación muy grande, limitaciones de memoria, ya que hablamos de la propia tarjeta, ¿vale? Las limitaciones de memoria, ya que las VRAM son normalmente más limitadas, ¿vale? Y el alto consumo energético y la infraestructura para disipar el calor que producen que necesitamos en la propia tarjeta gráfica, ¿vale? Esto hace que sea muy costosa y además que la complejidad para programar sobre ella sea mucho mayor. Vale. Y por último vamos a hablar de las TPU, que las TPU es un producto que sacó Google hace ya años, ¿vale? Y lo que nos ayuda es hacer operaciones con tensores. Los tensores, al fin y al cabo, es como la codificación de los datasets en muchos casos, ¿vale? Y las ventajas e inconvenientes, la primera es que está totalmente especializada en IA, al cambio que la CPU y la GPU podemos usarla para múltiples propósitos, ¿no? En el caso de las TPU solo está especializado en IA. La eficiencia energética con respecto a las GPU y la CPU es mucho mayor.
Y el rendimiento en cálculos matriciales es brutal, ¿no? Porque está específicamente diseñada la arquitectura de esas gráficas, de esas tarjetas, para este tipo de operaciones. En contra tenemos también limitaciones, como es la compatibilidad limitada, ya que a día de hoy solo podemos acceder a ello mediante la nube de Google, que eso ya también es la tercera limitación, y es que tenemos una dependencia del ecosistema de Google brutal, porque no podemos acceder de otra manera y no podemos acceder a ellas para comprarlas y meterlas en nuestro ordenador como si podemos con la GPU o la CPU. ¿Vale? Vale, aquí me toca a mí. Bueno, este es el quién es quién dentro de la creación de hardware, los gigantes que tenemos para cada uno de los tipos de procesadores que Borja ha indicado. Y tenemos CPU, tenemos ahí a Intel, a AMD, entre los más grandes también tenemos a Apple con los nuevos chips ARM, que nos están dando un poco de dolor de cabeza para compilar nuestro kit. Luego también tenemos las GPUs en NVIDIA, que bueno, es el mastodonte que entra como un elefante en una cacharrería y es el que está dominando ahora mismo prácticamente todo el mercado. Aunque tenemos desde China DeepSeek, que parece que han encontrado una fórmula para hacerlo más barato. Y por otro lado, en las CPUs pues tenemos a Google, como ha dicho Borja, que es aunque hay otras compañías como Coral o Hilo, que también tienen TPUs en sus procesos. Y bueno, aquí lo importante y el por qué se están abriendo nuevas líneas de investigación en cuanto a hardware para inteligencia artificial es que, como estamos viendo, las gráficas de proyecciones de valor de aquí a 2030 evidentemente se disparan y estos son proyecciones, no sabemos hasta dónde llegará realmente cuando lleguemos a 2030. Y de manera paralela, pues el consumo aumenta porque muchos más centros de procesamiento de datos utilizan todas estas GPU. Tenemos OpenAI, tenemos Claude de Anthropic, tenemos un montón de compañías que necesitan una gran potencia de procesamiento y no sabemos de dónde la vamos a sacar, porque al final se están abriendo muchos debates ahora mismo acerca de las centrales nucleares, de vamos a reabrir centrales nucleares, vamos a hacer más centrales nucleares, y esto al final es el más y más y más, pero realmente el impacto medioambiental que todo esto puede tener y de consumo energético es algo que preocupa mucho y por eso se empezaron estas líneas de investigación para crear nuevo hardware que fuese más eficiente consumiendo mucho menos. Todo esto viene a raíz de que desde los años 40 tenemos el modelo de computación de von Neumann, que lo que hace es que es el modelo tradicional que tenemos en todos los ordenadores, en el cual tenemos nuestra CPU y tenemos nuestra memoria, tenemos nuestra unidad aritmético-lógica de procesamiento y en la caché, en la que se van mandando los datos. Entonces, se ha encontrado que conforme la necesidad que surge de estos grandes modelos, y como he indicado ahí con el HBM, el High Bandwidth Memory, es uno de los grandes problemas que tenemos, que es cómo vamos a ir moviendo los datos, tal cantidad de datos entre cada una de las unidades que conforman este modelo. Y por eso surge una nueva forma de encontrar nuevos modelos de computación que intenten limitar esta barrera, que intenten Sortearla. eliminarla, perdón, sí. Vale. Entonces, una vez puesto en contexto, tenemos varios problemas. Uno es el cuello de botella de la arquitectura actual, otro es el alto consumo energético y un problema del que no hemos hablado pero que también existe es los altos, o sea, el tiempo de entrenamiento Exacto. y de inferencia que tenemos a la hora de entrenar y de hacer inferencia en los modelos, ¿no? Entonces, por todo esto y por muchas más cosas, pero por todo esto surgió el iHardware Center. El iHardware Center surge por la necesidad, bueno, un disclaimer importante es que estamos en un centro de investigación, entonces todo esto que estamos contando es investigación a día de hoy, se está materializando ya en algunos casos en físico, ¿no? Para poder usarlo, pero estamos hablando de investigación, ¿vale? Entonces es un disclaimer bastante importante. Pues eso, salió el iHardware Center en el que nos dedicamos precisamente a la investigación de nuevos procesos o de procesos que ya existían pero no se estaban usando, como en el caso de los AIMC, que ahora lo veremos,
para sortear estas limitaciones que tenemos en este entorno, ¿no? Y, por tanto nos dedicamos a eso, a optimizar los procesos no, tanto la eficiencia energética como los tiempos de cómputo, sí, eficiencia energética y tiempo de cómputo de los procesos de inteligencia artificial. La sede de investigación sobre todo está en Nueva York, hay un laboratorio también en Zúrich y los chips se están desarrollando en Albany por un convenio del gobierno de América que ha montado ahí un centro junto a IBM y ahí es donde se hace todo el proceso, ¿vale? Vale, vamos a hablar ya del hardware, ¿vale? Nosotros vamos a hablar hoy en profundidad del segundo, que es el Analog Chip, que es en el que hemos estado trabajando los 3 últimos años. El primero, en 2022, salió por primera vez, o sea, se presentó el IU, que es un chip que lo que conseguimos con él, primero tiene varias cosas buenas. La primera es que va como una tarjeta gráfica por PCI conectado al ordenador. Veremos si llega así, pero bueno, en principio se podría conectar al ordenador. Y su poder sobre todo es que en lugar se han demostrado mediante varios estudios que no se necesita una precisión de cómputo de 32 bits que es la que estamos usando ahora mismo, y lo que usa ese chip es una precisión de cómputo de 1 bit para hacer los entrenamientos y la inferencia. Entonces, con eso conseguimos que los tiempos de entrenamiento y el gasto energético sea bastante menor, o sea, mínimo 32 veces menor. ¿Vale? Y también la transferencia de datos entre memoria y ALU sea menor. Esto es un chip digital, ¿vale? O sea, usa señales digitales. El segundo tiene una peculiaridad, ahora hablaremos más en profundidad. Son los AMC, los Analog In-Memory Chip, ¿vale? Que esto se presentó como se conoció como hace 10 años o por ahí, pero no se le dio mucha relevancia hasta que hemos tenido diversos problemas, ¿no? Aquí la revolución es que los cálculos no se hacen en una ALU, sino que se hacen directamente en memoria mediante distintos tipos de materiales de memoria. ¿Vale? Ahora hablaremos en profundidad de ese mucho. Y este último es el North Pole, que es la nueva versión de True Pole, ¿vale? Se presentó el año pasado, si no recuerdo mal. Esto es un procesador neurosináptico que lo que hace es que usa el mismo principio de nuestro cerebro, por lo que los cores actúan como si fueran neuronas y todos los cores actúan a la vez, comunicándose y haciendo cálculos paralelamente, ¿vale? Esto hablo aquí, en la siguiente diapositiva, que me adelanta un poquillo, ¿vale? El NordPol. Es un procesador, los números los voy a leer porque son números que no los tengo en la cabeza, ¿vale? Es un procesador que tiene 256 núcleos de procesamiento y 224 megas de memoria RAM, ¿vale? Y está hecho en 12 nanómetros. Las comparaciones que se ha hecho este procesador con GPUs de 12 nanómetros, ¿vale? Con modelos como MI, NST, muestran que es un 25 veces mayor, voy a mirarlo, ¿vale? 22 veces más rápido que esa GPU y 25 veces más eficiente que esa GPU, ¿no? Entonces ahí ya estamos ganando bastante en cuanto a los objetivos de nuestro departamento. ¿Vale? Y de lo que vamos a hablar hoy más en profundidad es de los Analog In-Memory Computing Chip, que es en lo que hemos estado trabajando Pablo y yo 3 años. Ahora estamos trabajando en IU, que es como el caballo de batalla de IBM. Esperemos el año que viene poderos hablar de IU, sería guay. Vale, los Analog In-Memory Computing Chip son, lo que he dicho, es una arquitectura que se ideó hace bastante tiempo, pero se dejó en un cajón. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en 2018 IBM dijo, oye, pues esto a lo mejor nos sirve para combatir todos los problemas que tenemos. Entonces, mediante varios papers e investigaciones, mediante varias investigaciones, publicaron varios papers en los que demuestran la posibilidad de llevar a cabo este tipo de chip para inferencia y entrenamiento. ¿Vale? ¿Cómo funcionan? Las operaciones se ejecutan de forma analógica, es decir, esto es un poco es muy teórico, voy a intentar transmitirlo lo mejor que pueda, ¿vale? Pero tiene mucho sentido. Nosotros lo que hacemos es recibimos una señal digital. Bueno, espérate, eso lo iba a explicar más antes. Es que tengo una diapositiva con el chip, cómo es la arquitectura y los cores y demás, y es más fácil de explicar. ¿Vale? ¿Cómo hace esto? Dentro de la misma memoria, como os he dicho, hacemos la computación, ¿no? Y
y esto se hace mediante un crossbar en cada core, ¿vale? Que lo que utilizamos es el voltaje de entrada, pasa por, en nuestro caso, un PCM, que es un Phase Change Memory, ¿vale? Leemos la conductancia y mediante distintas técnicas como leyes de Kirchhoff y algunas técnicas matemáticas que habíamos pensado poner, pero ya creo que iba a ser esto bastante intenso, lo que hacemos es mapear la señal digital de los modelos, de los datasets, a esos crossbar, ¿vale? Entonces, ahí se hacen todas las operaciones en matriz vector y la salida la digitalizamos para devolver la salida en formato digital. O sea, cogemos otra vez lo analógico, ¿no? Es como el otro día una persona me dijo, manda narices que hemos pasado todo lo analógico a digital y ahora queremos pasar lo digital a analógico, ¿no? Es como una distopía. Esto hace que el consumo energético sea ridículo porque estamos usando señales analógicas y la rapidez y la eficacia sea brutal, ¿vale? Como ha contado Pablo, la arquitectura de von Neumann al final tenemos un esquema similar a esto, ¿no? Muy simplificado, pero un esquema similar a esto. Tenemos la unidad de control, la ALU, y vamos haciendo, llevamos a memoria y consultamos a memoria por cada operación que hacemos, ¿no? Entonces está el cuello de botella por ahí, que hace que, aunque tengamos el procesador más grande del universo, llega un momento en el que no podemos usarlo del todo, ¿no? Porque está ahí los datos apiñados como cuando entramos en una charla que va mucha gente, ¿no? Pues igual, más o menos. ¿Qué pasa? Lo que proponen los AMC es este tipo de arquitectura, ¿no? O sea, solo tenemos la unidad de control y tenemos una memoria en la que tenemos distintos cores. Los cores son las crossbar que os he enseñado anteriormente y lo que se le, añade, se le pasan son los voltajes y se aprovecha esa propiedad física de los PCM en nuestro caso para mapear el modelo digital, analógico, cogemos una salida digital, analógica y la mapeamos a digital y así obtenemos el resultado. ¿Vale? Esto es lo que decía antes. Uy, tengo luz y todo. A lo mejor tengo luz. Bueno, no voy a enredar. Vale, esta es la arquitectura básicamente, ¿vale? Tenemos ahí el AMC chip, ¿vale? Cada uno de los cuadrados de la parte izquierda son un core y cada uno de los cores, si os fijáis, tiene ese crossbar array que os he hablado. El cuadrito blanco que hay dentro es el PCM y nosotros le metemos se le mete el voltaje, se le pasa el voltaje de forma vertical a todo el eje Y, ¿vale? Y lo que va pasando es la conductancia por el PCM y en función a lo que devuelva, según las leyes de Kirchhoff, va bajando la intensidad y obtenemos como distintas salidas y valores, ¿vale? También evidentemente dentro del core pues tenemos todo lo necesario para transformar de analógico a digital y de digital a analógico, ¿no? Porque si no esto sería un follón. Y aquí ya os dejo a Pablo. Sí, porque realmente dentro de cada uno de esos pequeños tiles que llamamos dentro de nuestro crossbar array, pues no solamente tenemos tipos de memoria PCM, sino que también podemos tener otros tipos de memoria. En concreto, en la que nosotros principalmente estamos enfocados es en la Phase Change Memory, que como veis lo que hace es tener dos electrodos y lo que hace es modificar la materia de la que está de forma física esa materia de cristalina a amorfa, que es lo que regula la resistencia que va a tener el voltaje que nosotros le pasemos a ese tile, y dependiendo de si es cristalina hay menor resistencia y si es amorfa hay mayor resistencia. Y de esa manera calculamos una cosa que se llama pesos sinápticos y que es lo que permite que luego eso lo convirtamos a digital y sea traducible por un software. Luego también tenemos otro tipo de materiales como es el ReRAM o Resistive Random Access Memory, que funciona de una manera un poco diferente y tiene, como indica ahí, utiliza un principio de cambio resistitivo donde se alternan estados de alta y baja resistencia para representar los bits, y de esta manera no tenemos solamente ceros y unos, que es la limitación que tendríamos con un modelo como el de von Neumann, sino que tenemos un rango mucho mayor de valores. Y luego tendríamos los Electrochemical Random Access Memory, que utilizan, como bien dice, un material electroquímico a través de una migración de iones en un material electroquímico para ajustar las resistencias del dispositivo. Y luego tendríamos las capacitor cells, que serían algo así como el CMOS, que podemos encontrar en las placas base actuales, que son celdas de memoria que utilizan un capacitador para almacenar la carga eléctrica representando los bits.
Bueno, aquí veríamos más en profundidad cómo funciona ese proceso de los Phase Change Memory del material PCM y cómo va cambiando, todo dependiendo del voltaje de los pulsos eléctricos que van pasando por cada uno de los tiles que podéis ver ahí en nuestro crossbar array, y dependiendo de la resistencia que se le quiera oponer, pues vamos modificando el material de una forma u otra. Y eso es lo que nos permite regular la conductancia. Sí, bueno, al final esto es un resumen de lo que estamos hablando, que el PCM es un material que cambia entre esos dos tipos de estados, el amorfo para una alta resistencia y el cristalino para una baja, a través de los pulsos, cuando aplicamos los pulsos eléctricos. La ventaja es que se pueden, como he dicho, almacenar valores que no se limitan solamente a ceros y unos. Y además una cosa muy importante, que es que son NVM, que son Non-Volatile Memory, son memorias no volátiles, y la información se puede albergar incluso cuando no hay energía, cuando no se está alimentando esos procesadores, esos tiles, y lo que nos permite incluso es que podemos albergar hasta 10 años esa información sin que desaparezca. Por eso, bueno, al final nosotros tenemos un kit, o sea, perdón, un chip que está en Zúrich, en nuestros laboratorios de Zúrich, que es el Analog in Memory Chip, como ha dicho Borja. Pero claro, esto no es accesible para todo el mundo y principalmente los investigadores pues son los que lo usan, y si no te tienes que poner ahí en una cola bastante importante para poder ejecutar cualquier tarea de entrenamiento o inferencia. Por eso nosotros, desde nuestro equipo, se ha creado un proyecto open source que es el iHardware Kit, que es un kit que permite realizar simulaciones de todo este tipo, de toda esta gama de hardware y de tipos de memoria para poder hacer simulaciones de entrenamiento e inferencia y ver los resultados, sobre todo para ver cómo se puede evaluar la performance frente a un modelo digital y otro analógico. Ya tenemos bastantes presets de datasets y modelos, como son MNIST, que es el ejemplo que vamos a ver hoy, que es el de los números escritos a mano, y redes neuronales como el NET5, y también tenemos redes residuales como ResNet de 18, etcétera, que se pueden utilizar para hacer entrenamiento e inferencia. Y ahora creo que ya nos toca el momento de cacharrear y me voy a bajar aquí, porque tenemos un Jupyter Notebook en el cual hemos preparado una pequeña presentación que lo que vamos a hacer es mostraros un poco cómo funciona todo esto a alto nivel. No voy a ponerme a leer cada línea de código porque sería... Pero bueno, al final lo que quiero presentaros aquí, quiero que veáis es el tipo de entrenamiento analógico que hacemos con el kit. Y lo que primero vamos a hacer es instalar el kit en nuestro entorno de Python. Normalmente recomendamos utilizar Conda para preparar todo el entorno y utilizar el kit, pero bueno, también se puede hacer a través de pip. Y aquí básicamente lo que hacemos es una instalación de las dependencias del propio kit y también de otras dependencias que tiene el kit. Tenemos una versión también con CUDA para poder utilizarlo con tarjetas gráficas NVIDIA y así acelerar el proceso, pero también tenemos la versión normal con solo CPU. Aquí siguiente lo que hacemos es comprobar que la biblioteca se ha instalado correctamente, y esto es una manera también de que veáis cómo se puede crear un modelo, o sea, una red neuronal básica analógica. Y lo que hacemos es importar nuestro iHardware Kit y tenemos el Analog Linear, que sería como una versión, sería como el linear de PyTorch, sería exactamente. Pero de forma analógica. Lo que nosotros hacemos aquí, como podéis ver luego en la RPU Configuration, que la RPU Configuration es la configuración de cómo va a ser el hardware que vamos a utilizar para simular nuestros experimentos, en este caso el entrenamiento. Ahí podéis ver las diferentes capas que tenemos compatibles. Son todo capas que vienen de PyTorch, pero que nosotros hemos convertido en capas analógicas para que puedan ser programadas dentro de ese chip. Y como podéis ver, tenemos capas lineales, capas convolucionales, capas de redes neuronales recurrentes,
etcétera. Las diferentes cosas que podemos configurar dentro de nuestro hardware son, como hemos indicado antes, dentro de cada core tenemos conversores, tenemos una Digital Processing Unit, una DPU, que lo que tiene, que es donde realmente hacemos las conversiones de analógicos, de señales analógicas a digitales y de digitales a analógicas. Y aquí nosotros podemos indicar el número de bits que utilizamos para eso, cuál va a ser el comportamiento del dispositivo, es decir, cómo se va a aportar el pulso eléctrico que va a pasar por cada uno de esos tiles a través del dispositivo, el tamaño del crossbar array, cuántos tiles va a tener ese crossbar array, etc. Y bueno, el tipo de ruido y de no idealidades que puede tener ese hardware, porque el hardware, debido a la naturaleza física del mismo y que estamos utilizando la electricidad, pues hay un tipo de ruido propio de la electricidad, como caídas de tensión, errores de programación o desviación propia del entrenamiento que podemos indicar y configurar aquí. Voy un momento a ejecutar las celdas, que no se me olvidan, aunque ya las tengo ejecutadas por si acaso tenemos algún problema. Y bueno, aquí lo que hacemos es simplemente crear nuestra configuración, indicarle un poco las propiedades que vamos a utilizar. Y si sigo un poco más adelante, aquí tenemos una configuración más propia del entrenamiento del hardware que vamos a utilizar para el entrenamiento. Y en este caso lo que vamos a utilizar es un softbound reference device, que ese tipo de dispositivo, el comportamiento de ese dispositivo es un dispositivo resistitivo en el cual nosotros lo que vamos a hacer es ajustar la resistencia conforme a la conductancia que nos llegue del voltaje eléctrico que estamos mandando. Es decir, si el voltaje es muy elevado, aumentamos la resistencia y si no, la reducimos para llegar a un límite, por eso se llama soft bounce, a un límite suave, y establecer y para que así el chip sea más estable y la señal que nos llega sea más estable. Entonces aquí lo que hacemos es mandar toda esa configuración y utilizar una lista de conductancias que tenemos traída de un experimento que hemos hecho con el chip real para que se ajuste más a la simulación que estamos haciendo. Aquí podéis ver que hay muchos valores, la verdad, no podría pararme cada uno de ellos porque si no se nos va de tiempo. Pero bueno, importante aquí también indicar el ruido y demás, que es aquí donde, como ya he dicho, se lo indicamos. Aquí, cuando subamos el notebook, para que podáis cacharrear con él y leer más detenidamente cómo es cada cosa y cómo va funcionando cada una de las celdas, he creado otra celda que no se está ejecutando porque esa celda lo que intento indicarle es para crear un modelo que sea con menor ruido y más estable. Y bueno, ya directamente pasaríamos al entrenamiento. Perdón, no sé si he ejecutado esta celda. Ya directamente nos iríamos al entrenamiento, que en el entrenamiento lo que vamos a hacer es coger toda la configuración que ya hemos hecho previamente, la cargamos y la preparamos, entonces ya tendríamos, por así decirlo, el hardware que vamos a utilizar que vamos a simular para el entrenamiento y además le vamos a indicar el tipo de algoritmo que vamos a usar. En este caso, el primero que vamos a usar es el SGD o el Stochastic Gradient Descent, que es un tipo de algoritmo que se encarga de evaluar los pesos de nuestra red neuronal para ajustarlos de manera gradual. Y bueno, aquí tenéis una representación un poco del dataset que vamos a probar, que es el de MNIST. Y la red neuronal que vamos a utilizar es una red neuronal sencilla de 3 capas lineales totalmente conectadas entre sí a través de funciones de activación sigmoides y la salida con una función logarítmica de softmax para preparar los datos de salida. Y bueno, una vez que tenemos el modelo y tenemos el dataset, bueno, aquí lo que hacemos es que vamos a utilizar PyTorch Lightning para nuestro entrenamiento, que es una librería de PyTorch para entrenar de una manera más eficiente y eliminando barreras que podamos tener con la pesadez de los modelos y los datos que estamos pasando. Aquí una cosa importante es el método que utilizamos para convertir nuestra red digital, porque la red que hemos definido es una red con layers de PyTorch, pero ahora lo que vamos a hacer es convertirla a una red con layers de
con layers analógicos de nuestro kit. Y ese es el método que utilizamos, pasándole tanto el modelo como la configuración del hardware. Y aquí luego podréis ver más detenidamente, si tenéis tiempo y lo veis en el notebook, las diferencias entre una red digital y una red analógica, pero principalmente es el cambio en los layers de la red, que pasan de ser digitales a ser analógicos. Y por último, voy a ir ya más rápido porque me quedan... Vale. Creamos nuestra interfaz para que trabaje con PyTorch Lightning, nuestro modelo analógico con PyTorch Lightning, y cargamos el dataset. Y una vez que hemos hecho todo eso, lo que hacemos es preparar el entrenamiento con una serie de métodos y funciones que tenemos aquí. Sé que estoy yendo muy rápido, perdón, pero es que no nos queda mucho tiempo. Y lo que hacemos es que ejecutamos el entrenamiento. Aquí le voy a dar para que veáis rápidamente cómo funcionaría. Entonces, al final del entrenamiento, lo que lo vamos a hacer es un entrenamiento en 3 iteraciones, que lo que va a hacer es ir iterando entre esos batch de imágenes de números y va a ir poniendo etiquetas a cada uno de ellos. Y aquí lo que evaluamos principalmente, si veis, es la pérdida del entrenamiento y la precisión. Ahora mismo va muy rápido porque está con CPU, pero realmente si cogemos una red convolucional y una red más compleja, pues iría más lento y necesitaríamos de la GPU, por supuesto, porque el modelo que estamos utilizando es bastante básico. Vamos a dejarlo aquí. Lo que sí podéis ver, voy a dejarlo corriendo, porque lo que vamos a ver al final es que en un algoritmo SGD la pérdida del entrenamiento es muy elevada y la precisión muy baja. Por eso desde IBM Research lo que hemos hecho es crear una nueva forma y adaptar otros modelos que había de otros algoritmos de entrenamiento, como son el tiki-taka y el de precisión mixta, para mejorar eso y sobrepasar las no idealidades del hardware y tenerlas en cuenta para usarlas a nuestro favor y aumentar la eficiencia y reducir la pérdida de los entrenamientos. Aquí tenéis diferentes artículos que hablan sobre este tipo de algoritmos. Y también hay que decir que la diferencia frente a un algoritmo SGD es que este algoritmo utiliza la retropropagación del error, es decir, cuando obtenemos los datos de salida, evaluamos el error de esos datos y volvemos a pasar, hacemos un backward parse, es decir, volvemos otra vez hacia atrás en nuestra red neuronal y ajustamos los pesos de cada uno de los nodos y de los layers. En este caso, en lugar de una sola matriz, utiliza 2 que se van propagando los datos entre sí, por eso se les llama tiki-taka. Y bueno, aquí simplemente crearíamos una configuración. Lo único que hacemos es cambiar el algoritmo y usamos tiki-taka versión 2. Y por otro lado ya directamente ejecutamos el entrenamiento. Una vez que ejecutamos esas 3 iteraciones del entrenamiento, lo que tenemos son 2 métricas principales, como ya he dicho, la de la precisión, que en este caso la tenemos en un 0,85, un 85%, y la pérdida que la tenemos en un 0,45, con lo cual se ha reducido mucho. Y aquí pintamos una gráfica para que veáis cómo conforme más steps le vamos dando de entrenamiento, más baja es esa pérdida y por lo tanto más precisión tenemos. Hay algunos picos aquí altos, como veis, pero son propios de la no idealidad del hardware y de todos los problemas que conlleva el uso de pulsos y resistencias. Pero al fin y al cabo, luego tenemos el entrenamiento de precisión mixta, que lo que nos permite un poco es lo mismo que el tiki-taka, pero lo que estamos haciendo es utilizar una precisión digital de puntos flotantes para ajustar los pesos de la red, que en este caso es de 32 bits para una alta eficiencia, pero también podemos entrenarla con 16 bits si indicamos parámetros de Half Precision Training que tenemos también en nuestra documentación y podéis ver. Y como podéis ver aquí al final, cuando ejecutamos el entrenamiento, la precisión aumenta muchísimo, en un 93%, y la pérdida se reduce a un 0,21. Al final lo que vemos es que intentamos ajustar cuanto más a 0 esa pérdida. No sé si ha terminado el entrenamiento anterior, porque suele tardar 2 minutos. Bueno, pues si veis el primer entrenamiento, el del SGD, de precisión solo tenemos un 0,54 y de pérdida un 1,31. Así que para que veáis al final, con el de precisión mixta se ha reducido muchísimo. Y bueno, aquí tenía al final una celda para que exportéis los modelos, pero bueno, ya cuando tengáis el notebook subido ya cacharreáis con ello. Teníamos una presentación también con
con que pintábamos números y nos daba las predicciones, pero estamos fuera de tiempo, creo. Bueno, y ya acabamos, lo prometemos. Sí, sí. Un minuto solo. Vale, simplemente decir que también tenemos una interfaz gráfica para crear los entrenamientos e incluso las inferencias. En esta interfaz gráfica también podemos lanzar experimentos directamente al chip. Lo que pasa que aviso que hay una cola importante. Entonces, bueno, tardará días, semanas, o porque solo hay un chip y hay bastantes experimentos lanzados en cola. Y nada, básicamente lo que hace que puedas lanzar experimentos, una interfaz gráfica donde puedas crear los layers directamente de forma gráfica y luego obtienes el código para ejecutarlo en el kit si quieres y bueno, y tiene una página de resultados con las distintas gráficas. Ya, era un minuto, ¿eh? Y nada, bueno, algunos enlaces, subiremos las slides para que podáis acceder a todo y el notebook también. Y nada, muchas gracias, perdón por la chapa y ya. ¿Alguna pregunta? Uy. Hola, buenas tardes. Muy interesante la charla, muchas gracias. Yo tenía una pregunta. Toda esta librería que habéis hecho es simplemente para simular el comportamiento de un chip analógico del que creo haber entendido que solo tenéis una unidad ahora mismo. Sí. Y estáis haciendo un montón de pruebas, imagino, un montón de test. ¿Qué previsión estáis viendo con los resultados de esos test sobre el futuro del chip? Las previsiones son buenas. De hecho, el último paper creo que se publicó el año pasado con las últimas previsiones que se han publicado. Las previsiones son bastante buenas. En lo que se está trabajando ahora es en la estabilización de del compuesto de la memoria. Porque esto pasa parecido que como pasaba con la computación cuántica, ¿no? Que es súper inestable, Sí. No tanto, evidentemente, pero por eso en el kit tenemos simulaciones de todas las no idealidades que puede tener el compuesto. Lo que comentabas del ruido también. Efectivamente, todo el ruido, y por eso se han creado y se han optimizado algoritmos para que todo lo posible, errores y no idealidades, sean mitigados por los algoritmos, ¿no? Claro, al final se tiene que tener en cuenta ese tipo de no idealidades, porque es que al final estás utilizando una señal eléctrica a través de voltaje y eso es muchas veces inestable. Bueno, es inestable. Y tienes que ajustarlo de una manera que luego pueda ser preciso, ¿no? Claro, por eso al principio el disclaimer de que esto es investigación, las investigaciones van a sus ritmos y despacio. Lo que sí, IU parece que está tomando más velocidad, por si queréis echarle un ojo. Nosotros llevamos 3 semanas trabajando ahí, por eso no hemos traído nada. Pero está cogiendo más velocidad el desarrollo. Muchas gracias. A ti. Hola. Bueno, pues me ha gustado mucho ese cambio de paradigma, no de cambiar todo, cómo atacáis el problema pasando al analógico. Y os tiro 2 o 3 cosas así rápido, porque estamos con poco tiempo y así ya. Vale, la primera es, ¿cómo estáis cambiando el compuesto que está funcionando dentro? ¿Realmente esperáis algún tipo de desgaste en el que el largo plazo? Es uno de los problemas que hay. Vale. Otro sería, entonces, has hablado antes acerca de que ahora aprovechéis más adelante las capacidades el funcionamiento analógico. Entonces, por ejemplo, hacer un sigmoide, ¿también lo resolvéis en modo analógico o pasáis primero a digital ya con el DPU y luego sacáis la sigmoide? Ahí ya me pierde. O sea, ya por lo menos. Lo que estamos haciendo es, cogemos un modelo digital, lo convertimos en analógico, como habéis visto en el notebook, aunque es muy deprisa, perdón, y entrenamos ese modelo. Y una vez que obtenemos el modelo ya entrenado, con la precisión y demás, lo volvemos a convertir a digital, de momento ahora mismo, aunque podemos hacer inferencias en nuestro kit, pero sí, lo que estamos haciendo son conversiones otra vez a digital y haciendo inferencias sobre ese modelo, sobre ese checkpoint ya entrenado. Vale, y lo último. ¿Se oye? Vale, lo último. Es en las redes neuronales así con varias capas, al final lo que tienes es que en muchos sitios los rangos donde están funcionando son muy diferentes. Sí. Entonces, ¿cómo adaptáis eso? Porque claro, si tenéis un rango analógico donde funciona muy concreto, si resulta que en un sitio estamos hablando de valores de 0,1 y en otro estamos hablando de valores de 1000 a 2000,
a lo mejor eso también tiene que estar un poco controlado, ¿no? Al final es que claro, son muchos parámetros, pero en la parte de la configuración del hardware hay diferentes parámetros que se dedican precisamente a eso, a intentar, porque al final tú lo que estás haciendo es un hardware adaptado para un modelo concreto, ¿sabes? No es le meto ese hardware cualquier modelo, sino que yo programo el hardware de tal manera que se ajuste al modelo. Es un mapeo, por así decirlo. De acuerdo. Muchas gracias. A vosotros. Pues muchas gracias y cualquier pregunta más podéis hacérsela a él, a ellos. Muchas gracias.